Sigue gallita la ministra Norma Piña, está jugando a las vencidas, pero pues está en pleno tiro con el Senado de la República. Les acaba de negar los datos que requieren para emitir la convocatoria el día 15 de octubre. De todas maneras habrá reforma, con y sin esos datos. Al final de cuentas, esos datos los tendrá que dar a conocer quien quiera participar, y quien no, pues también no pasa nada. Pero respondió al senador Gerardo Fernández Noroña, a Claudia Sheinbaum y a las mismas ministras que están en su contra respecto a la petición que se hizo por parte del Senado de la República para que entregaran los datos. Atendieron al responsable del Senado que envió la Cámara de Senadores a pedir esa información, lo atendieron en la calle. Luego ya respondió con una carta. Ella responde con cartas. La primera de sus cartas tenía que ver con asuntos relacionados a lo que pidió el Senado de la República. Y sin embargo, ahora, a través de otra carta, le explica a Gerardo Fernández Noroña que los responsables son dos integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, pero que ella no ha ordenado que les den esa información. Bueno, así están las cosas. La carta que Norma Piña emitió en contestación a Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la mesa directiva del Senado, para pedir la información que le requirieron. Esto fue lo que le dice. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, respondió al presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, a la solicitud del listado de cargos de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación que serían sometidos a elección en el proceso electoral del 2025. Afirmó que será la siguiente plenaria del próximo lunes, 9 de octubre, cuando la Corte determine las acciones en cumplimiento a las suspensiones decretadas por los órganos jurisdiccionales. En un oficio dirigido al presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, la titular del Consejo de la Judicatura Federal señala que la elaboración de los listados de jueces, renuncias y vacantes para la convocatoria están a cargo de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción, la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, la Dirección General de Recursos Humanos, la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y la Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral. Por lo que la consejera Eva Verónica de Gives Zárate, presidenta de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, y el consejero Bernardo Batis Vázquez, presidente de la Comisión de Adscripciones, se le solicitó el inicio conjunto de la elaboración de listados para que el Senado emita la convocatoria respectiva. Sin embargo, detalló la ministra Norma Piña el 30 de septiembre y la Comisión de Adscripciones sometió a consideración y votación de sus integrantes el listado de juezas y jueces de distrito, magistradas y magistrados de circuito en activo, renuncias y vacantes, pero la comisión determinó someterlo a consideración del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. No obstante, el pasado 2 de octubre en el Pleno se determinó que existía imposibilidad para que el Pleno aprobara las listas, pues la Comisión de Creación de Nuevos Órganos no había participado en el proceso en términos del plan de trabajo aprobado por el Pleno, y por lo tanto se determinó que dicha comisión deberá abocarse al análisis de las listas a la brevedad posible. Con esta carta da respuesta al Senado de la República. No es a Gerardo Fernández Noroña, es al Senado de la República. De manera muy clara lo manda por un tubo, y esto es lo que está pasando. Mire, respecto al día de hoy, Norma Piña batea solicitud de Noroña para la lista de juzgadores. Claudia Sheinbaum pide no caer en provocaciones. Gerardo Fernández Noroña advirtió sobre procesos en contra de los ministros de la Suprema Corte que admitieron la controversia a la reforma al Poder Judicial. Claudia Sheinbaum llamó a no caer en provocaciones. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, advirtió posibles procesos en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tras admitir la revisión de la reforma al Poder Judicial, Gerardo Fernández Noroña aseguró que la Suprema Corte no tiene autoridad para frenar una reforma constitucional, menos ya publicada en el Diario Oficial de la Federación. Cabe destacar que apenas el 3 de octubre, con 8 votos a favor y 3 en contra, los ministros de la Suprema Corte señalaron que como procedente la controversia promovida por jueces y magistrados para impugnar la reforma.
La situación fue ampliamente criticada por las y los legisladores de Morena y aliados, y Gerardo Fernández Noroña afirmó que ya se dieron instrucciones al área jurídica de la Cámara de Senadores para resolver la situación. Por su parte, Norma Piña, presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, rechazó la solicitud de Fernández Noroña para que el órgano judicial entregue los listados con la totalidad de cargos de personas juzgadoras y, si se tiene certeza, en la que se indique si éstas desean participar en la próxima elección como parte de la reforma al Poder Judicial. Norma Piña rechazó la solicitud que hizo el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, para que el Consejo de la Judicatura Federal entregue las listas de las personas que ocupan magistraturas o juzgados, además de si participarán o no en la elección de personas juzgadoras consideradas en la reforma al Poder Judicial. Dicha lista contiene a los juzgadores federales en activo y específicos los circuitos de adscripción, especialización por materia, género, vacancias, renuncias y retiros programados. Según la reforma al Poder Judicial, esa lista debe entregarse a la Cámara de Senadores para poder emitir la convocatoria para la elección de jueces. En un oficio, Norma Piña, presidenta del Consejo, respondió que los encargados de realizar dichas listas ya son Eva Verónica de Gives Zárate y Bernardo Batis Vázquez. Aunado a lo anterior, el Consejo de la Judicatura informó que resolverá el próximo miércoles 9 de octubre si acata la suspensión de un juez que le prohíbe temporalmente entregar al Senado la lista solicitado y que sin el cual no podría elaborarse la convocatoria para la elección de jueces y magistrados. Por lo que la ministra Piña informó a Gerardo Fernández Noroña que no puede entregarle los listados, que será en la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal del próximo miércoles, cuando se defina si dan o no cumplimiento a las suspensiones de amparo. Bueno, el Pleno ya tomó conocimiento de todo esto, eso desde luego ya hasta se esperaba, y pues entonces lo que viene puede ser muy sencillo de trabajar, porque no es más que entrar al fondo de estas situaciones. Gerardo Fernández Noroña pues, ha dicho que están listos para los órganos del partido del Senado de la República, están listos para entrar a realizar el trabajo que sea necesario. Entre ellos podría ser, desde luego, el área jurídica del Senado de la República para sacar adelante esto. Senador, ustedes van a aprobar y van a apoyar el juicio político. Esa es la decisión que están diciendo. No, en ningún momento he dicho eso. Justo dije que mis pensamientos más secretos no se los diría. Y que estoy haciendo un llamado a la Corte a la prudencia. ¿Y si no responde la Corte a la prudencia? Bueno, ya dije que vamos a hacer la elección, diga lo que diga la Corte. Senador, ¿y ustedes no van a acatar nada de lo que determine la Corte? Nosotros no vamos a respetar a un poder que está violando el marco constitucional. Que está pasando, es que parece que no se me escucha. No, lo que quiero preguntarle... No, pero es que no es de acatar. A ver, la Corte, yo vuelvo a preguntar, ¿dónde está su facultad para detener una reforma constitucional? ¿Dónde existe eso? ¿En qué artículo de la Constitución le da a la Corte el poder para detener una reforma constitucional? ¿En qué artículo de la Constitución le da a la Corte un poder para revisar la tarea del constituyente permanente? Imagínense si un oscuro juez, y parece que los integrantes de la Suprema Corte son muy oscuros, se cree con atribuciones para detener al constituyente permanente. Reitero, no solo atropellar al Senado, no solo atropellar a la Cámara de Diputados, sino a los congresos locales de la República, elegidos por voto universal, secreto y directo del pueblo, lo que ellos no pueden presumir nunca. A ellos se les eligió por la camarilla del PRI y el PAN en una decisión política, con un Senado que controlaban. Ese es su origen, de los 8 que votaron hoy. Perdón que lo diga con toda crudeza, ese es su origen. ¿Qué representan? ¿A quién representan? ¿Quién los eligió? ¿A qué intereses responden? Esas son las preguntas que yo le hago a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no responden al marco constitucional, porque no honran el juramento de acatar la Constitución y hacer cumplir la misma y las leyes que de ella emanen. Bueno, ahí tiene parte de lo que señaló, y ya también dijo el día de hoy, también se dio a conocer lo que el senador Gerardo Fernández Noroña comentó respecto a que puede haber, desde luego, una situación en la que se pongan en movimiento los órganos jurídicos de la Cámara de Senadores, y esto implicaría el procedimiento natural. Este es un desacato de la Suprema Corte. Gerardo Fernández Noroña no se ha pronunciado al respecto.
como presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Lo que son los 8 ministros, Norma Piña y los 7 ministros que han estirado el tiempo lo más que pueden, será hasta el próximo lunes cuando en la sesión que corresponde, esa es la fecha que ellos han previsto, se tome en consideración que si la revisión que hacen, porque es una revisión, no es un cambio, no es detener la reforma, la van a poder detener, no la podrían detener. Bueno, en ese contexto Norma Piña está jugando la parte política que le ordenan sus jefes, o sea, porque Norma Piña al final de cuentas no es más que una empleada. Es la que va a llevar el ramalazo más fuerte, porque es la que está al centro del debate, pero no es ni siquiera la persona más importante, eso ni siquiera se ven. Hablo de Salinas Pliego, hablo de Carlos Salinas de Gortari, hablo de Diego Fernández Ceballos, hablo de todos los grupos, los grupúsculos del PRIAN, y de la parte económica, pues podemos hablar de Claudio X González, papá, de los propios testaferros, del propio Barbas, Diego Fernández Ceballos, es decir, hay personajes que están ligados a todo esto. Hoy la presidenta de México habló del tema, son las personas que se reúnen en torno a ella. Ella nada más está tratando de provocarnos para que se proceda al juicio político. La ministra Yasmín Esquivel Moza, por su parte, también hizo el comentario de lo que se puede venir, dado que hay antecedentes de lo que se ha hecho en otros tiempos. Ha habido cuestiones en los que los ministros, sin tener facultades, hacen de las suyas. Así lo dijo la ministra Yasmín Esquivel Moza. La Constitución nos entregó la delicada función de hacerla cumplir y es la que nos brinda la legitimidad para juzgar, pero nunca nos confirió la facultad para enjuiciarla a ella misma y mucho menos a la forma en que se procesan sus adiciones o reformas, porque eso agregaría una etapa más al procedimiento legislativo previsto en el artículo 135, el cual para mí concluye en forma definitiva e inatacable con la promulgación correspondiente. Este Tribunal Pleno, algunos de nosotros han dicho, yo no soy quien para desprender hojas a la Constitución, frase que resume con toda sabiduría cuáles son nuestros límites en el orden jurídico nacional y por consecuencia la forma en que hoy habremos de resolver. En suma, la prudencia aconseja que es demasiado tarde para buscarle errores a la Constitución y demasiado pronto para presagiar un fracaso a una reforma constitucional que apenas comienza. Me preocupa que estamos desconociendo el poder reformador de la Constitución. Me preocupa darle trámite en un expediente varios si es constitucional o no una reforma constitucional. ¿Es preámbulo esto de un golpe de Estado constitucional de derecho? ¿La Corte quiere desconocer el poder reformador de la Constitución? ¿Quiere crear una crisis constitucional inaceptable, mandando el mensaje de que esta Corte puede echar abajo una reforma constitucional en un procedimiento administrativo previsto en la Ley Orgánica al Poder Judicial de la Federación? Con esta reflexión, anuncio un voto particular en contra del proyecto. Bueno, así se expresó la ministra Yasmín Esquivel Moza. Por el mismo tenor lo hizo también Lenia Batres Guadarrama. El senador Noroña solicitó la información. También dijo en su momento, no es tan importante, es público, todo lo que tenemos que hacer lo vamos a hacer en el tiempo pactado. ¿Cuál es la fecha? Esa la dio la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, que sería el 15 de octubre. Por lo demás, si entregan o no entregan los datos, es una situación que tendría que considerar el Poder Legislativo. Esperemos la respuesta de Fernández Noroña como senador presidente de la mesa directiva del Senado. Esperemos también reacciones del propio Adán Augusto López Hernández, que es el presidente, es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, porque esta es una obstrucción al trabajo legislativo. Esto sí es ya de hecho estar en contra de el derecho de petición que tiene el Senado de la República hacia un poder que es el judicial, que se parece que Piña pide a gritos tambo, y se le va a conceder tarde que temprano.